A continuación, veremos el tema de fístulas arteriovenosas, presentada por el doctor Daniel Baltasar Barquera, angiólogo y cirujano vascular del IMSS, ISSSTE, Oaxaca, fundador de VASCORP y director de asesoría de terapia de compresión en Oaxaca. Muy bien. Entonces, iniciamos con el tema. Igual, comenzando con la definición, va a ser la comunicación anormal entre una arteria y una vena. Y hay de diferentes tipos, la congénita, traumática, que prácticamente en lo que se diferencian son en los antecedentes y en el tiempo de aparición de las mismas, y la que nos atañe para este tema, que es la quirúrgica, la que nosotros realizamos con el paciente. Dentro de los antecedentes tenemos que el uso de la hemodiálisis fue introducida por el doctor Kolff en 1943. Para los que creyeron que era una lavadora, es una máquina de hemodiálisis. El paciente que se trató en esa ocasión con éxito murió a los 26 días cuando no contó con un acceso vascular. Entonces de ahí inicia toda la serie de investigaciones que tenemos hasta hoy en día. No sé cuántos han estado familiarizados con el término de FABI o la abreviación FABI en sus hospitales. Siempre es fístula arteriovenosa, como un interno me dijo recientemente, me dice es izquierda, porque veo que le estamos haciendo en el brazo izquierdo del paciente, y no, la I significa interna. Interna quiere decir que hubo una fístula arteriovenosa externa, la cual fue introducida por el doctor Quinton y Scribner en 1960. Esta es una foto muy valiosa que me pasaron, hay muy pocas de ellas. Es una fístula arteriovenosa externa, la cual tenía un periodo corto de duración y obviamente era muy fácil de colocar. Por maestros nos van contando que era igual en la cama del paciente se podían instalar. El problema era la permeabilidad. Vemos ahí 1960 y vemos que a partir de que se creó esa fístula, otras mentes empezaron a trabajar en ver opciones. Entonces en 1965 el doctor Appel, que está aquí a la derecha de ustedes, hizo la fístula radiocefálica. Sin embargo, como estamos viendo en el programa, damos bastante importancia a la investigación y a la publicación. Un año después, el doctor Brescia y el doctor Cimino publicaron en 1966 el artículo donde describían la técnica. Y pues obviamente pues invitaron a la foto al doctor Appel, nada más, ¿no? Y si se dan cuenta, la técnica solamente lleva el nombre de quienes lo publicaron. Entonces, para que también pongan un poquito de atención a la investigación, que no quede en segundo plano. Y como dice aquí, en mi opinión, probablemente la contribución más importante para los pacientes, para la supervivencia de los pacientes en hemodiálisis. Y pues no se equivocaban, esta es una de las fístulas que más permeabilidad tienen. Y después de ahí empezamos con el desarrollo de injertos. Injertos cuando no contamos con una vena adecuada, y estos empezaron a crearse entre los 60s y 70s. Ya para finales de los últimos se introdujeron los injertos sintéticos, que actualmente seguimos utilizando en algunas fístulas en los pacientes que ya no tienen opciones a tener un injerto autólogo. Igual el uso de catéteres para hemodiálisis empezó en 1961. El doctor Sheldon describió la primera cateterización de la arteria femoral para hemodiálisis. Actualmente, cateterizaciones para arterias femorales, si el paciente tiene opción a trasplante, pues preferimos dejarlas como últimas opciones. Y en 1979, el doctor Uldal reportaron por primera vez la utilización de la vía subclavia para hemodiálisis. Todo esto ¿con qué objetivo? Con que el paciente tenga su acceso, el que más dure y que le permita tener un mayor tiempo su terapia de sustitución. La primera terapia de sustitución que se prefiere es el trasplante, pero no es algo que sea tan común, por eso es que ha tenido éxito la hemodiálisis. Entonces, las fístulas arteriovenosas permiten una permeabilidad desde el 75 hasta el 85% a los 4 años. No se pueden utilizar de inmediato.
requiere una maduración, como se le llama, de 6 a 8 semanas, en las cuales tenemos que estar vigilando algunas características. Se incluye una regla de los 6 que se manejan, que es menor de 6 milímetros cercano a la piel, mayor de 6 milímetros de diámetro y mayor de 600 mililitros de flujo en la máquina. Obviamente, si el paciente ya requiere la terapia, tiene la necesidad de un catéter percutáneo, que son los que vimos ahorita. Generalmente se utilizan catéteres no tunelizados, que creo que no se hizo mención en la presentación previa, y para evitar el hecho de una punción inicial. Entonces, aquí lo que vemos, el programa de Fistula First, como han estado escuchando previamente, son para que nos refieran a los pacientes antes de requerir la hemodiálisis. Generalmente se prefiere 6 meses antes de requerirla. ¿A qué nos modificamos en México? A que a los pacientes que ya le comentaron que necesitan o van a necesitar en corto plazo la terapia de sustitución renal, no la aceptan. Y llegan en condiciones de urgencia, por lo cual ya muchos de los pacientes llegan con catéteres. Entonces, lo ideal es menos catéteres en los pacientes. Igual aquí vemos una ilustración de la anatomía, en la cual vamos a describir algunas fístulas, de las cuales ya iniciaron hace ratito a describirlas. Y los requisitos para una fístula arteriovenosa van a ser que nos proporcionen un flujo adecuado para la diálisis, la maduración adecuada para permitir punciones repetidas, no más profunda de 1 centímetro en base a la piel, y un trayecto relativamente recto para permitir la canulación, y obviamente una localización accesible para las punciones. Aquí vemos las características también de las venas y de las arterias que vamos a utilizar para la creación de una fístula, en la cual la vena vamos a requerir que tenga un mayor diámetro de 2.5 milímetros, que no haya estenosis segmentaria de la vena que vamos a utilizar o estenosis central, como ya habíamos descrito, bueno, como ya se han hablado las veces anteriores, que esta estenosis central, las responsables principalmente en estos pacientes son los catéteres que se utilizan. Igual vemos las características de la arteria, un diámetro de la luz mayor de 2 milímetros, ausencia de calcificaciones en la arteria, ausencia de diferencias de la presión arterial, como ya habíamos visto en las exploraciones arteriales de miembros inferiores. Las diferencias de presión nos indican una disminución del flujo en la zona que estamos explorando, y la integridad del arco palmar de la extremidad superior. Ya con todo esto van a haber muchas opciones de fístulas. Igual, como ya comentábamos, el hecho de tener una mayor longitud para canular, pues obviamente va a tener mayor comodidad al paciente para las punciones repetidas. Y aquí vemos la que se describió desde 1965, la anastomosis radiocefálica en la muñeca, con permeabilidad de 6-12 a 36 meses, de 80, 71 y 64% respectivamente. Tenemos también la opción de transposiciones, que significa cambiar del trayecto normal que tiene una vena para colocarla en un trayecto que quede accesible, como habíamos visto, que es de las características que buscamos en los accesos. Y de ahí vemos que en los pacientes, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que tienen calcificaciones a nivel distal, está indicado empezar a nivel del pliegue antecubital. De esta manera es cuando nosotros tenemos la permeabilidad a un año de 74%. Obviamente esto va a depender mucho de la técnica y las características de las venas de los pacientes. Muchas veces dicen, no, al doctor no le pegó la fístula, ¿no? Y no ven las características del paciente. Entonces vemos también la transposición que ya habíamos descrito, igual a un nivel superior del brazo, con permeabilidades a un año de 84%, 73% a 3 años y 52% a 10 años. De aquí vemos también en la parte, cuando agotamos los accesos en la parte superior o tenemos una estenosis central, un síndrome de vena cava superior, podemos tomar como opción las extremidades inferiores
y generalmente aquí se describe la vena femoral superficial. Sin embargo, ya actualmente utilizamos más la safena. Entonces aquí también se tiene que hacer la misma evaluación con la vena de las extremidades superiores, y obviamente aquí nos apoyamos del ultrasonido. Como vemos, no son las únicas opciones, no hay una lista que te diga después de esta sigue esta, y tenemos opciones mientras la imaginación del angiólogo y obviamente conociendo la hemodinamia del paciente, podemos tener muchas opciones. Ven aquí una que parece en collar, una desde la vena yugular, saliendo de la arteria braquial. Esta opción que tomamos a veces cuando hay una estenosis central, conectamos la arteria con la vena para que pueda tener un retorno adecuado ya con su estenosis central. Obviamente si no tiene acceso al tratamiento de esa estenosis, y otras opciones a nivel del miembro inferior. Igual tenemos las fístulas con material protésico, que tenemos diferentes configuraciones. Obviamente cuando no tenemos la posibilidad de ofrecer un injerto autólogo en el paciente, que es el que va a tener mayor permeabilidad. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, no sé si nos queda tiempo para alguna pregunta. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por su atención.